a ChatGPT. Nos vamos a la taza. Bueno, ¿qué tal? Ale, bienvenido al episodio 7 de El otro no existe. Me cuido porque no me quiero. Temazo. Gracias por estar aquí, un episodio más. Como siempre, vamos a abrir melones que, aunque sean conversaciones que puedan parecer en ocasiones más profundas o más abstractas, en realidad siempre son una invitación a una nueva percepción de temas cotidianos que nos atraviesan a todos. Para poder entrar en calor con este topic que traemos hoy de me cuido porque no me quiero, vamos a empezar con una historia de Miguel Una Ángel, historia propia, sí, de en la que propia seguro cosecha. que cada uno llevándolo a su terreno podéis encontrar emociones similares o compartidas con él. Queremos aclarar que las historias las contamos para poner en contexto, ¿vale? Porque algunas veces parece que las historias son como para hablar de uno mismo, pero al final, a través de tu experiencia, creo que puedes conectar con otras experiencias y con otras personas para sentirse oídas y sentirse reflejadas y así podemos buscar un cambio. Entonces, esta historia se basa en mi época en la que, bueno, yo fui vegano durante unos 10 años o algo así, estuve sin tomar droga durante más de 10 años y después de un proceso personal muy duro y un proceso de introspección muy grande, sobre todo debido a mi formación en biodescodificación y debido también a la muerte de mi madre y a que tenía una compañera al lado incondicional, pude hacer un proceso bastante profundo de autoconocimiento. ¿Qué pasa? Que para un proceso profundo de autoconocimiento aquí en Menda no fue algo en plan bonito, en plan, no, fue muy duro, fue muy oscuro y fue necesario. Estamos hablando del año 2013, aproximadamente 2013. En 2013 yo Asusto, el asisto, inconsciente, yo me el asusto inconsciente se te ha colado por ahí. Pues yo quiero decir que fue un proceso de de asustarse sombra escorpiano. Entonces, totalmente. Asisto a un curso de milagros de Enrique Corbera, empiezo a meterme de lleno en esta teoría, en este libro, y también me meto de lleno en toda la teoría. Entonces, al meterme dentro de este mundo y al meterme en este nuevo paradigma, me di cuenta que el paradigma que había creado anteriormente no me sirve. No me sirve porque no me hace feliz, porque me observo a mí mismo juzgando demasiado a las personas, me observo a mí mismo siendo una persona que realmente yo no era. Y sí que tenía cosas bonitas, porque si no, ella no se habría enamorado de mí o no habría conseguido amigos, no, no sé, sí que tenía cosas bonitas, pero estaban tapadas por una especie de superficie muy egoica, muy dura, muy, sí, muy jodida. Ese personaje del que hablábamos en el episodio episodio 4. 4, sí. Episodio 4. Bien, toco fondo en la noche oscura del alma, como la llaman, y a partir de ese momento entro en una espiral de rayadura de cabeza, por así decirlo, de frustración, como decíamos en el episodio anterior. Frustración porque empiezo a comer de todo, empiezo a comer carne, empiezo a comer queso, empiezo a comer todas las cosas que llevaba 10 años sin poder comer y a la par empiezo también a volver a beber alcohol, a volver a salir con mis amigos con los que no salía hace un montón de tiempo. Entre paréntesis, amo a mis amigos profundamente desde siempre. En ese momento fueron muy útiles para mí, aunque fuéramos de fiesta o nos pusiéramos de cerveza hasta arriba. La parte que yo tengo con ellos de amistad ha sido durante muchos años y sigue estando, y se lo agradezco muchísimo. Cierro paréntesis. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que yo empecé a aumentar de peso, me vi más gordo, me vi con más grasa corporal, menos cuidado. Y claro, yo me rayaba porque decía, ¿cómo es posible que esté en este proceso de autoconocimiento, en este proceso de liquidación del ego anterior y esté empeorando a nivel corporal, esté pillando más borrachera o esté haciendo estas cosas, ¿no? Y realmente, hasta que no fui padre, 2 años después, hasta el 2015 o así, no me di cuenta de que no me estaba cuidando a mí mismo y que debía de cuidarme a mí mismo por mi bien y por el bien de mi hijo. Ya sabemos que nuestros hijos, David y Leo, son nuestros mayores maestros. En mi caso, me han ayudado a mejorar muchísimo como persona a nivel individual y ese fue uno de los puntos clave, darme cuenta de que no me estaba cuidando. De que sí que es verdad que había
afrontado al ego anterior, pero no estaba creando una vida en la que yo me amase a mí mismo y me cuidara a mí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, a partir del momento de ser padre, empecé a cuidarme, empecé a quererme, a verme más dentro, en un proceso pues que a día de hoy sigue en pie y sigue en su proceso. No creo que sea un proceso de antes no te amaba y ahora sí te ama, sino que te vas dando cuenta de que ese ego, ese personaje que has creado está totalmente desconectado del amor a uno mismo, del ser y de lo que somos en realidad, y vamos descubriendo poco a poco y cada vez nos vamos cuidando un poquito más. Vas Entonces, como evolucionando dentro de vamos como esa evolucionando. línea. Vale, Exactamente, ¿vale? Entonces, esta es la historia. Cortamos aquí la historia, pasamos al siguiente punto. vale. Entonces, al final de esta historia acabas cuidándote más y queriéndote más, pero ¿cuál es la parte en la que te cuidabas pero no te querías? En la que me cuidaba pero no me quería, pues empecé a hacer deporte, empecé a hacer ejercicio. Gracias a Dios, empecé a hacer ejercicio. Porque yo lo que me pensaba del ejercicio pues era una cosa, yo corría, también coincidió con que yo normalmente había sido runner, yo corría, y en esta época las rodillas empezaron a darme problemas porque como aumenté de peso, las rodillas no soportaban la carga de entrenamiento que tenía, no entrenaba casi nada a fuerza, solo corría, y se me pusieron las rodillas como globos. Mm. Y me desahuciaron, el médico me dijo, no vas a poder volver a correr nunca más porque tiene una condromalacia rotuliana, olvídate de correr. Claro, y eso también fue una movida de, ¡buah! ¿Ahora qué hago? Hasta que vi a mi buena amiga Mariana, la fisioterapeuta, si no estás viendo, un saludo desde aquí, y me dijo en un callejón en Carbonera, empieza a hacer sentadillas con el culo al suelo. En ese momento me di cuenta de que, claro, estaba hecho polvo a todos los niveles, a nivel físico, a nivel interno, por todo este proceso, y ya empecé a cuidarme, empecé a darme cuenta de que el ejercicio era una manera de cuidarme, pero el diálogo que yo tenía con el ejercicio, por ejemplo, no era positivo. ¿Vale? O sea que en teoría te estabas cuidando, pero no desde una relación de amor contigo mismo. Al igual que con la alimentación, empecé a comer mejor para conseguir mi objetivo, pero tampoco era algo alineado con mi cuidado. Era como tienes que comer para hacer músculo, para ponerte fuerte, o tienes que dejar de comer, pasar hambre para adelgazar, porque estás ¿Vale? poniendo gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente era un me cuido, pero realmente no me quiero. Me estoy cuidando por un objetivo que es estético, Ujú. pero no me estaba queriendo porque los mensajes que yo tenía conmigo mismo, el diálogo interno, era nefasto. Mm, Era te vas a convertir en un gordo, ¿vale? tienes que hacer ejercicio porque no puedes parar de hacer ejercicio porque tu hijo necesita verte activo, ¿Vale? pero muy mal, todo muy mal, Sí, ¿sabes? como desde la Exigencia, exigencia y desde el juicio. exactamente. Vale, yo quisiera preguntarle a nuestros oyentes y Y telespectadores. telespectadores qué es lo que han sentido cuando han leído el título del episodio de hoy, ¿no? Me cuido porque no me quiero, porque a lo mejor ha sido como muy rápido y no se han parado a lo mejor han sentido curiosidad, pero no se han parado a ver qué más le ha movido. Pero en teoría parece como que pues, hay una especie de colisión interna, ¿no? ¿No? ¿Cómo te vas a cuidar sin quererte? No tiene sentido. Sin embargo, en nombre del autocuidado, en nombre del cuidado, en nombre de los hábitos saludables, eh, hacemos muchas cosas que tienen más que ver con el rechazo a lo que somos que con el amor a lo que somos. Y aquí hay como una clave que quiero dar para el capítulo de hoy y es que nunca se ha tratado de lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. No es tan importante si eres vegano, si no lo eres, si haces deporte o si no lo haces, como desde qué lugar lo estás haciendo y desde qué lugar te estás relacionando con eso. Entonces, desde esta consigna, quiero que quede claro que todo lo que hablemos en el episodio de hoy no va a hablar de que haya algo que sea bueno hacer o algo que sea malo hacer, sino que va a ser una invitación a preguntarnos desde dónde estamos haciendo esas cosas, ¿vale? Entonces, la pregunta de qué te ha movido el título de este capítulo es porque más allá de la curiosidad que haya despertado en ti, me gustaría que todo lo que hablemos aquí
incluida compartir nuestra propia historia como forma de reflejaros a lo mejor emociones compartidas, va a ser siempre una invitación a que vosotros hagáis el trabajo de decir, vale, ¿de qué formas yo en teoría me estoy cuidando, pero en realidad no me estoy queriendo? Porque me estoy exigiendo unos hábitos que a lo mejor no están en consonancia conmigo, o al revés, estoy permaneciendo en unos hábitos que no están en consonancia conmigo porque me estoy diciendo que yo no soy capaz de otra cosa o lo que sea. Lo abordaremos también en futuros episodios eso. ¿Qué te parece cómo lo estoy planteando y por dónde Sí, voy me antes parece, me parece que es un de proceso seguir de hablando? retroalimentación, ¿no? Al final, una cosa lleva a la otra, la pescadilla que se muerde la cola, Uh ¿no? -huh. Una cosa lleva a la otra. Vale. Sí. Continúa. Cuando no damos por hecho que unos hábitos que sobre el libro o sobre lo estudiado, lo aprendido son saludables, porque tenemos como una visión más holística, ¿qué es saludable? ¿Saludable es comer fruta, verdura, proteína y tal en un plato? ¿O saludable también es sentirte en coherencia emocional, mental con lo que estás comiendo? Porque si yo me estoy comiendo este plato que es súper saludable, pero no lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo como un castigo por el que tengo que pasar para poder cambiar mi cuerpo, porque el que tengo no es válido, entonces me estoy cuidando por comer esto. A lo mejor estoy cuidando un trocito de mi cuerpo físico, pero en realidad si no estoy cuidando todos mis cuerpos a la vez, no me voy a poder adherir a ese cambio, no me va a funcionar a largo plazo, no voy a llegar a lugares reales de satisfacción y de amor por mucho que pierda peso o por mucho que me libre de una enfermedad que estoy gestando, porque no está teniendo coherencia a todos los niveles ese cambio. Entonces aquí, cuando decimos me cuido porque no me quiero, queremos, uy, el micro, queremos plantear que el cuidado es holístico, que yo no puedo cuidar partes diseccionadas de mí que entran en profundo conflicto con otra parte, a no ser que sea un conflicto acompañado con amor. Y pongo un ejemplo. Si yo estoy entrenando y estoy pensando, estoy súper cansada, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero es una limitación de mi mente porque estoy expandiendo, estoy saliendo de mi zona de confort y estoy expandiendo mis límites. Yo puedo decirme, vale, pues no lo hago, porque me creo que estoy cuidando lo que me dice mi mente. O puedo decir, vale, vamos a seguir un poquito más. Cuando no puedas, va a parar, pero si ves que puedes, un poquito más, un poquito más. Son 5 minutos más, son tal. Entonces me puedo ir acompañando también a atravesar ese límite. Entonces no es como que a la primera que salte una alarma de incomodidad digas, ¿ves? Esto ya no es cuidado, esto ya es exigencia. No. En el cuidado muchas veces tenemos que salir como de nuestros límites y de nuestra zona de confort porque estamos intentando transformarnos y evolucionar, lo cual requiere incorporar la novedad o el cambio e ir saliendo de los sitios en los que nos hemos acomodado, y eso a veces produce resistencia. Entonces no es tanto que solo sea cuidado lo que es 100% armónico para todos los cuerpos, es más que nada que tú te acompañes, te lleves de la mano y te hables con amor. En el momento en el que en el que inconscientemente el latido que hay detrás de lo que estamos haciendo, de lo que nos estamos contando, es porque no vas a ser suficiente o no es tan válido o no es tan bueno lo que estás haciendo si no, si no lo haces más, o si no lo haces más intenso, o si no lo haces de esta manera, o si no consigues este objetivo, ahí vamos a hacer que se nos activen las alarmas, ¿vale? Entonces la primera idea que quiero dejar es esta, es como el cuidado es holístico. El cuidado del holístico y además pasa por un buen diálogo interno. Ujú. Yo creo que eso es básico, porque al final tienes que hablarle a esa parte tuya. Y entonces ahora enlaza con lo que yo quería comentar. Vale, una pregunta, lanzo a la audiencia. ¿Por qué cuidarte a ti mismo? ¿Por qué cuidarte a ti misma? Es decir, ¿qué razón tienes para cuidarte a ti misma? Porque claro, hay muchas personas que dicen, yo no valgo lo suficiente, o soy una mierda, o mi vida es una mierda, o no valgo, ¿sabes? Esa falta de valor, esa falta de autoestima, es la que muchas veces provoca que tengamos malos hábitos, que no nos cuidemos. Porque claro, si tú te ves a ti mismo como una mierda, yo me veía fatal, yo tenía un autoconcepto horrible de te has tirado 10 años siendo vegano y ahora no eres vegano, ¿quién eres?
has mentido a todo el mundo, te has engañado a ti mismo, ahora estás gordo, ahora comes de todo, ahora te emborrachas con mm, tus amigos. O sea, era tremendo, esa era una mm, carga tremenda, claro. Yo me veía a mí mismo y decía, buah, pues entonces trátate mal, o sea, como una especie de mm. autodestrucción. Entonces ese diálogo de autodestrucción, esa vorágine de falta de autoestima, falta de valor, termina y ahora introducimos un curso de milagros, introducimos la parte espiritual cuando nos damos cuenta de quiénes somos, cuando nos perdonamos a nosotros mismos y nosotras mismas por nuestros errores, por habernos separado de la idea fundamental que es recuerda quién eres y reclama tu herencia. ¿Quién eres? No eres un cuerpo, no eres un personaje, no eres un ego, no eres Pilar la que pesa 80 kilos o Pepe el que pesa 105 kilos. No eres ese cuerpo. Eres mucho más que eso. Lo que pasa es que se te ha olvidado. Entonces, en la parte espiritual volvemos a reflejarnos que somos parte del universo, que el otro no existe. Cuando decimos el otro no existe, le podemos dar tantas vueltas a esa frase, tiene Mm. tanto significado, porque no estamos separados, todos somos parte del universo, todos somos parte de esto tan grande. Entonces, cuando nos vemos reflejados en eso y vemos que nuestro verdadero ser no tiene nada que ver con esa falta de valor, con ese ego, con ese personaje, dices, wow, ya entiendo por qué me tengo que amar a mí mismo, porque no hay ninguna razón para no hacerlo. Porque quien se ha tomado las molestias de crear el universo, de ponerme en esta vida y de todo eso, es un reflejo de lo que yo soy. Somos un reflejo lo uno de lo otro. Como digo, mucha gente vive separada de esa idea. Viven separados de... Entiendo a la gente que no cree en el universo, en Dios, o que no cree en nada de eso, lo entiendo porque yo he estado ahí, tampoco he creído en nada. En el momento que no crees en nada, dices, bueno, si no creo nada, yo no soy nada, pues a la porra, Mm. a la porra. Pero en el momento en el que crees que sí que es verdad, que puede ser que haya algo, no tiene por qué ser algo constatado, no hace falta que sea testigo de Jehová o nada de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa intuición que te lleva a pensar que hay algo más grande que nosotros, que nuestro personaje y que nuestro ego. Esa parte es el ser. Cuando tú ves al ser, porque hace falta esa noche oscura del alma, hace falta atravesar oscuridad, hace falta ver la mierda de uno mismo para llegar ahí. Hace falta. En mi caso, ese proceso fue necesario, fue muy útil para llegar a ver lo que sí era, no lo que no era. Yo no era ni vegano, ni straight edge, eso eran etiquetas. Yo, soy Miguel Ángel, y luego puedo hacer lo que quiera con mi vida y eso, pues, son cosas secundarias. Pero identificarse con eso y creer que de verdad eres eso, Mm. pues claro, en el momento que eso falla, pues dicen, estoy fallando, falla el diálogo, te machacas, te autodestruyes y a la porra. Sí, yo creo que antes mencionabas como la gente que como que se odia a sí misma o que odia su vida y no es tan explícito. A lo mejor hay personas que pueden decir, ah, no, a mí no me pasa eso, yo no me odio a mí misma ni odio a mi vida. Porque a veces está como más enmascarado, es más sutil, en plan, bueno, mira esta otra persona que viaja, que hace todas esas cosas, pues yo no, yo estoy aquí todos los días, pues esa persona será más feliz o esa persona es más válida o tiene más amigos, a esa persona sí le pasan cosas buenas, a mí no, yo claro como estoy gorda, o claro como yo no gano tanto dinero, o claro como yo no, como a mí no me gusta correr y me agobia la naturaleza, o claro como yo no puedo, pues no soy como tan válida entonces. Entonces quiero decir que hay veces que son como diálogos más sutiles, no es me odio, porque esa es la esencia al final, pero, pero en realidad nuestro ego nos la cuela como más suavita para que vaya entrando, porque claro, si yo digo me odio y odio mi vida, me salta una Una alarma alarma. y ahí puedo decir, uy, mira lo que estoy diciendo, voy a hacer algo al respecto, pero si yo voy diciendo, claro, es que... eh,
pues yo como a ti, yo qué sé, eso, como tú eres más guapa, pues tú tienes más amigos, o como te escucha más la gente o te toma más en serio. Es como que en realidad es más sutil, ¿vale? Entonces, yo quiero comentar algo acerca de como los hábitos, muy explícitamente, ¿vale? Y toda esta dicotomía de cuidarse y quererse. No sé si dicotomía es la palabra, pero bueno, todos los hábitos, todo el estilo de vida que tú tengas y que yo tenga ahora en mi presente, el estilo de vida más coherente con el personaje que estás encarnando o con lo que tú eres, ¿vale? Entonces, si yo quiero cambiar mis hábitos sin hacer un trabajo interior, es decir, si yo quiero cambiar lo que hago afuera sin hacer un trabajo adentro, ese cambio no se va a sostener. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo como, me muevo, me cuido, me hablo de la manera más alineada con el personaje que estoy siendo. Y ese personaje, como hablamos en el episodio 4, está construido desde mi historia vital, desde mis heridas, desde mis creencias. Si yo no hago un trabajo más profundo, yo no voy a poder cambiar esos hábitos. ¿Por qué? Porque si yo no me identifico con una persona que sea capaz de hacer deporte, sino que me identifico con la persona que ha intentado hacer deporte un montón de veces y no lo ha conseguido, yo me estoy relacionando con hacer deporte desde la carencia y desde el intento, desde mi historia antigua, no desde la historia nueva que yo quiero crear. Si yo quiero ahora perder peso, hablamos mucho del peso porque sabemos que cuando empieza el calorcito, Es trending topic. sí, cuando empieza el calorcito y empezamos a ponernos el pantalón corto, empiezan las inseguridades y empezamos a mirarnos el cuerpo y a criticarnos, ¿no? Entonces, si yo de repente quiero perder peso, pero el motivo por el que yo tengo ese peso tiene como una base emocional, incluso una base transgeneracional o una base súper inconsciente. Te cojo eso para luego. Vale. Imagínate que yo fui una niña que no se sintió vista, que no se sintió reconocida, que no sentía que nadie le prestara atención. A lo mejor me tuve también que hacer grande, tuve que ocupar espacio, tuve que asegurarme de ser vista, tuve que darme calorcito y amor a mí misma a través de la grasa. No sé, ahí hay como muchísimo, como un hilo enorme del que tirar, ¿no? Si yo a día de hoy en mi presente sigo teniendo esa herida de la que no se siente vista, de la que no se siente suficiente, de la que no se siente merecedora, ¿cómo de repente me voy a quitar el mecanismo o el síntoma o el aspecto que es perfecto para mi cuerpo, para el aprendizaje que yo tengo que hacer, para la experiencia interna y sutil que yo estoy viviendo? Ahora, si yo hago un trabajo profundo, y con esto no estoy diciendo que todos tengamos que caminar hacia la delgadez, por favor, ni que todos tengamos que caminar hacia los mismos hábitos, simplemente tenemos que caminar hacia nuestra propia coherencia interna. Y si yo lo que quiero es perder peso, o si yo lo que quiero es ganar peso, o si yo lo que quiero es ganar masa muscular, o yo lo que quiero es sentir que soy capaz de moverme si quiero moverme en lugar de que tengo la limitación de no hacerlo, entonces necesito que el trabajo de hábitos externos vaya de la mano del movimiento interno. ¿Por qué? Porque así mis hábitos no serán un castigo, un esfuerzo, una gran disciplina, sino que serán un movimiento coherente, que se pueda integrar en mi vida, que me salga de manera natural y que no me suponga sobre todo un choque entre mis creencias, mis valores y mis mecanismos de defensa, mi resistencia interna con lo que estoy haciendo hacia afuera. No quiero meterme en cosas que vamos a hablar en próximos episodios, pero aquí simplemente os lanzo la invitación a decir, cuando intentáis cambiar los hábitos, cuando de repente decís, vale, voy a meditar, quiero hacer deporte, quiero, yo qué sé, mejorar si bebo más agua o menos, como, lo hacéis pensando porque me gustaría hacerlo, pero yo no lo hago, porque veo que la gente que lo hace está más feliz, pero yo no, pero creo que como yo hago las cosas no es suficiente y si eso lo haría fuera mejor, o es de verdad como una curiosidad interna, algo que ves posible verdaderamente que tú encarnes, algo que es coherente contigo y te resulta
coherente integrarlo en tu vida, o hay como una resistencia de yo quiero pero no puedo, yo quiero pero no puedo, porque ahí está el personaje resistiéndose a que le meta un hábito con el que no se siente identificado y que no entra en su repertorio conductual. Entonces el cambio, por eso el cambio de fuera y el cambio de dentro necesitan ir de la mano. Así como es afuera es adentro, así como es adentro es afuera. Precisamente hablando de esta resistencia y al hilo de lo que comentaba antes del tema transgeneracional, yo personalmente en mi historia encontraba ciertas resistencias para el cambio. Hasta que no nació mi hijo David y me di cuenta de la movida, del pastel y todo esto, había mucha resistencia. Estas resistencias se pueden interpretar desde muchos puntos de vista, pero puede haber una que es el transgeneracional. El árbol transgeneracional, me meto aquí, dar una pincelada, es simplemente entender que la información que hay dentro de nuestro clan, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, se va heredando de generación en generación. La información de qué fue con sus vidas, de sus traumas, de todo. ¿Qué pasa? Que cuando esa información no es resuelta o se queda enquistada porque no ha sido expresada, no ha sido resuelta o no ha sido trascendida de una manera positiva para esa persona, se pasa el conflicto a la siguiente generación. Y muchas veces no entendemos de dónde vienen nuestros problemas o nuestros conflictos. Y hay mucha gente que no sabe, cuando está intentando adquirir hábitos nuevos o más positivos, por qué está atascada o bloqueada y no puede pasar a lo siguiente. Y hay algunas veces, en algunas ocasiones, es porque hay una respuesta en el árbol transgeneracional. Hay un conflicto emocional no resuelto en el clan que hace que esa persona vuelva una y otra vez al mismo conflicto, a los mismos hábitos negativos para esa persona y no entienda por qué. A ver, yo he contratado a un entrenador, he contratado a un dietista, me he propuesto perder 10 kilos, he propuesto correr lo que sea y pasan 2 semanas y lo dejo todo. Pueden ser muchas cosas, como decíamos, ¿no? Aquí entraríamos a hablar de muchísimos temas, pero, como te digo, hay algunas veces cuando no entendemos de dónde viene ese bloqueo, ¿no? Puede estar en esa información, puede estar en mi madre, por ejemplo, ¿no? Algún caso que he tenido con algunos clientes, ¿no? Yo soy obesa, mi madre es obesa, su abuela, su madre era obesa y todas recogen el mismo conflicto, ¿no? El mismo conflicto de tengo que hacerme grande, en este sentido, ¿no? Tengo que hacerme grande para ser vista por X razones, ¿no? Por lo que sea. O cómo a nivel emocional, que ahí entraríamos en otro tema que no voy a entrar, como a nivel emocional porque he tenido una falta de afecto materno, ¿no? Que esto en biodescodificación también lo vemos, pero lo dejo ahí un poco también aparcado. Y entonces el mismo conflicto que tengo yo de comer para llenar ese vacío maternal lo tenía mi madre y yo no entiendo por qué, pero vamos heredando ese conflicto. Entonces, ¿a qué va esto? Al tema de bloqueos. Muchas veces para querernos entran esos bloqueos. Y como decía antes, hasta que no eres capaz de darte cuenta quién eres, no reclamas tu herencia y entonces se hace un proceso muchísimo más complejo. Sí. ¿Verdad? Yo quiero también como lanzar la invitación a que observéis las personas que conocéis de vuestro alrededor, o no tiene por qué ser de vuestro círculo de confianza, puede ser, sí, como un conocido o Relaciones alguien, de segundo nivel, ¿no? sí, o de tercer nivel, sí. Es como aquellos que veis que han cambiado a lo mejor de la dirección que parecía que llevaban, que dices, guau, antes esta persona me acuerdo que que salía muchísimo de fiesta, bebía un montón, trasnochaba, tenía malos hábitos o fumaba muchísimo. Normalmente los que consiguen de verdad cambiar su hábito de forma considerable son personas que no solamente se transforman en ese hábito, sino transforman muchas otras áreas de su vida. Es como, se me ocurre, ¿cómo se llama? ¿Es el de Macro Wizard? De Macro Wizard. Sí, Uh-huh. que pone muchas veces su Uf, historia de que antes tenía sobrepeso y tenía malos hábitos y tal, y de repente se puso a cuidarse y se transforma a todos los os niveles, ¿no? recomiendo su perfil de Macro Wizard. Muy interesante esta historia, sin a Sí, colación de sí, corazón. entonces justo es que estaba pensando en él porque son como, vale, no se trata de la transformación que su cuerpo estéticamente
haya vivido o de cánones de belleza o de si ahora soy más aceptable o no. Es todo un cambio a nivel holístico, como hablábamos. Entonces es muy difícil, si un cambio se va a adherir, significa que se ha transformado por dentro y como consecuencia se transforma afuera, desde ahí sí se puede mantener. Entonces, ¿qué pasa? Que si se ha transformado por dentro, entonces a lo mejor yo empecé este cambio porque quería ganar o perder peso o porque quería empezar a hacer deporte, pero de repente estoy descubriendo todo un nuevo mundo, toda una nueva forma de relacionarme conmigo misma, de relacionarme con los demás, de relacionarme con el mundo, todo un nuevo estilo de vida que empezó por aquí y que ahora se le ha unido esto y esto otro, que de repente me estoy rodeando de otro tipo de personas con otro tipo de hábitos y estoy cambiando también mis vínculos sociales, de repente ya no resueno con, yo qué sé, con el tipo de televisión que consumía o con y dices, wow, pero si tú simplemente querías perder 5 kilos o ganar 5 kilos, ¿qué ha pasado Claro. aquí? Pues que cuando de verdad haces el trabajo desde el amor, entiendes que la clave o lo válido de esto no es ni el número de la báscula, ni la masa ni la muscular que has ganado en el gimnasio, ni los kilómetros que has corrido, ni cuántos minutos has estado en el agua fría metido, ni cuántos minutos has estado meditando, sino la coherencia de esa transformación externa con la interna y cómo eso no lo puedes reducir a un número ni a un área, sino que tiene un impacto en toda tu vida. Incluso en la manera de vestir, incluso Claro, la manera de vestir, cómo te expresas en hacia tu afuera, en postura, tu postura. en... Sí, como tú dices, es holístico. ¿Y qué herramientas se te ocurren que podíamos adoptar para Un esto? martillo, un destornillador. Te la he puesto a huevo. Claro, es que hacía falta un chiste. Todavía no habíamos hecho ningún chiste y tampoco... Bien, yo personalmente, como comentaba antes, básico, perdonarse a uno mismo. Cuando hay falta de amor, cuando hay esa imagen distorsionada, cuando hay ese diálogo chungo, hay que empezar a perdonarse. Y cuando creas que te has perdonado, perdónate un poquito más, porque probablemente siga habiendo cosas ahí chungas por las que no te has perdonado. Al perdonarnos, según un curso de milagros, es un acto muy grande porque disolvemos al ego a través del perdón, porque estamos poniéndonos en el presente y dejamos todo el pasado donde se pertenece, con sus aprendizajes, con sus experiencias que tienen que ser trascendidas. Pero si seguimos acarreando con nosotros todas esas traumas y todas esas movidas, al final no nos van a llevar a un buen autoconcepto. Entonces, en mi parte, el perdón es la primera herramienta que yo usaría, aprender a perdonarse. Es que no tengo motivos para perdonarme. Pues nada, si quieres seguir así toda tu vida, ya tú, Bueno, pero pero no sé. claro, estamos entendiendo el perdón no como el perdón tradicional del que No, hablamos, no te sino... perdono, no, me perdono a mí mismo por esto, oye, no saber cómo comer, o no saber hacer ejercicio, o pesar 10 kilos más de lo que me gustaría pesar, o cualquier O cosa, rechazarme a o mí misma rechazarte, por todo sí, esto. Es sí, que sí, hay veces que el cambio que queremos hacer no tiene que ser ni siquiera... a ver, es que estamos utilizando el tema del peso y del deporte porque son como los típicos hábitos que la sí, gente quiere cambiar, pero verdaderamente a lo mejor no tienes ni que empezar por ahí, tienes que empezar diciendo, me perdono por rechazarme por el peso que tengo. Y a lo mejor de repente incluso desaparece la necesidad de cambiar tu cuerpo y de repente hay ciertos hábitos que cambian de manera natural porque ahora te relacionas con más amor contigo misma. Es decir, quizás ni siquiera tienes que poner el foco en el movimiento externo. mm, Es una herramienta muy interesante, es una herramienta que además va a tener como efectos secundarios positivos en muchísimas otras áreas porque el perdón en realidad es atribuible a es todo, sí. atribuible a todo. Yo os lanzaría la siguiente invitación. Si estáis queriendo cambiar vuestros hábitos y no lo estáis consiguiendo, o estáis cuidándoos por, dices, vale, me doy cuenta de que yo quiero hacer deporte porque la persona que me gusta hace deporte, entonces yo quiero gustarle en su lenguaje o en su idioma, en lugar de si esto tiene sentido para mí, si esto seguiría siendo sostenible para mí, si esa persona ya no me interesa
que se interese por mí. Es como, lo primero es honestidad hacia nosotras mismas y hacia nosotros mismos. ¿De verdad quieres cambiar ese hábito? ¿Para qué? ¿De verdad estás dispuesta a mirar hacia adentro desde otro paradigma y a observar ese personaje, su herida y lo que ha hecho que esté creando esta vida que tiene ahora? ¿Estás dispuesta a hacer el trabajo profundo o tú lo único que quieres es pesar 3 kilos menos? Porque si solamente quieres pesar 3 kilos menos, la disponibilidad energética que tú tienes para hacer como este trabajo profundo, no la vas a encontrar. A lo mejor, de verdad, este tema ni siquiera te interesa o no es tu... A ver si estás aquí, has llegado hasta aquí, te va a interesar. Va entre tú y yo, entre tú y yo. Aquí no va a llegar quien no le interese. Pero eso es importante porque a lo mejor en cualquier momento de nuestra vida nos podemos ver deseando hacer algún cambio, pero diciendo, pero no me apetece el proceso. Entonces no tiene sentido que yo lo inicie ahora porque voy a acabar tirando la toalla porque ahora no estoy dispuesta a hacer el trabajo real que hay que hacer. Entonces lo primero es la honestidad. ¿Por qué? Porque no vamos a perder nuestro tiempo ni nuestra energía. Si yo de verdad siento que lo único que quiero es tener abdominales para este verano, pero que no me interesa para nada la mirada hacia adentro, esta otra perspectiva, el cuidado holístico, el quererme a mí mismo, pues entonces tu camino es otro, ¿no? Tu camino es ir, machacarte al gimnasio, matarte de hambre, medirte el contorno de la cintura. Pintártelo con rotulador. Sí, o sea, tu camino es otro. Lo que nosotros proponemos no está centrado en el cambio de hábitos, está centrado en la coherencia entre lo que es afuera y lo que es adentro y generar estilos de vida alineados y sobre todo, en lugar de decir, es que yo tengo un problema de peso, tengo un problema de hábitos, decir, si todo esto me está proyectando o es una invitación a que mire más adentro, no solo a que me quede adentro y no cambie fuera, sino si todo esto que estoy creando es una invitación a revisar aspectos más profundos de mí, ¿me apetece hacerlo? ¿Es mi momento? Si la respuesta es sí, entonces ya a lo mejor necesitamos buscar la ayuda, a lo mejor empezamos a necesitar cambiar nuestro círculo y en lugar de seguir un montón de perfiles en Instagram de dietas milagro, empezar a seguir perfiles en Instagram que hablen otro lenguaje o otro idioma un poco más profundo y rodearnos de otra influencia. Es decir, la herramienta que yo te propongo es como muy básica, es primero un acto de sinceridad y honestidad y luego vale, pues si tú quieres caminar hacia otro personaje, vamos a rodearnos de conversaciones diferentes, de estímulos diferentes, vamos a nutrirnos de enfoques diferentes y vamos a empezar ese camino desde esa coherencia. Thumbs up. Muchas gracias. Estamos abiertos a escuchar. Hoy tengo muchas ganas de reírme. Dale. ¿Has comido payaso o qué? Que sí, no lo parece porque el podcast ha ido serio. Hace solemne. Igual ahora cortamos y me río yo aquí. Pues nada, ríete, que te escuche. No, simplemente gracias por llegar hasta aquí. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia, dejádnosla, siempre es bienvenida. Como siempre, quedaros con lo que os resuene, soltar lo que no os resuene. En nada de lo que decimos aquí es verdad, pero todo es real. Experimentarlo sí. Por vosotras mismas y vosotros mismos. No tenéis que creeros, no hay que creernos. Yo no me creí nada de nada hasta los, no sé, 30. ¿Cuántos años? 37 hasta los 36 años. No, hay que experimentar estas cosas, hay que realmente sentirlas para poder trascenderlas, porque si tu paradigma es, me da igual, yo para julio quiero tener un six-pack y quiero pasar hambre, matarme a hacer cardio para luego en septiembre haber recuperado el doble, pues mira, ese paradigma muy bonito, está muy bien, pero probablemente no te traiga ni felicidad ni un cambio duradero a largo plazo. Entonces, lo que comentaba antes ya para terminar, la persona que pierde 3 kilos por perder 3 kilos, a lo mejor gracias a ese proceso empieza a quererse a sí misma y luego empieza a ver otras cosas.
No hay que centrarlo justo todo. lo estaba pensando. Sí, pero que al final es positivo querer verse a uno mismo bien, querer tener unos hábitos saludables, está bien. El problema es cuando llegamos a ese sitio por hábitos que no son saludables. La dieta de la piña, 30 minutos de cardio y 30 minutos de cardio, una hora de cardio todos los días, 10 kilómetros, cosas así no tienen sentido porque al final acabas quemado, lesionado e infeliz. ¿Vale? Entonces eso no funciona. Y no funciona porque los que hemos pasado por ahí, porque yo también he estado ahí, ¿vale? Cuando no existía evidencia científica y lo único que teníamos en la revista, la Men's Health en su época y esta y la otra que te ponían six-pack en 6 semanas. Claro, pues sí, ¿a precio de qué? Entonces al final lo importante es priorizar primero tu amor propio, tu salud y tu cabeza. ¿Verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Chocasos 5, high five, ahora por aquí. No, con la otra mano, aquí. Vale, este ha sido el episodio número 7. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, una manita arriba siempre se agradece. Y un suscribirse si os queréis. Y un compartirlo con las personas que creáis que pueden resonar con este tema. Nos vemos la semana que viene. Y un testecito. Nos vemos la semana que viene. Gracias por vuestra confianza y sobre todo lo que esperamos es que lo que os llevéis de aquí os sea útil, lo podáis integrar y que os llevéis nuevas preguntas y nuevas formas de mirar y de miraros. Chao, chao. Chao. Ay. Uy, Uy, qué agujetas.